explicar qué sucede cuando tenemos una potencia o exponente a la cero y un exponente negativo. Muy bien, para eso tenemos la siguiente propiedad que nos dice que si tenemos una base cualesquiera elevada a el número 0, su respuesta es sencillamente el 1. No hay ninguna otra complicación, sencillamente cuando tengamos cualquier cosa o casi cualquier cosa, variable, constante, complejo, etc., elevado a la 0, su equivalente es 1. Y aquí pues basta con poner ejemplos sencillos, por ejemplo, x a la 0, pues es un 1, y a la 0, pues también es un 1, un 5 a la 0 también es un 1, si está en forma de fracción, por ejemplo, un medio y todo está elevado a la 0, también es un 1, si tenemos el valor de pi elevado a la 0, pues también es un 1. Todo factor constante variable que esté elevado a la 0, su respuesta es 1. Muy bien. ¿Y qué ocurre con la parte del exponente negativo? Como lo podemos ver aquí, acabamos de explicar el 0. ¿Qué ocurre con el exponente negativo? Bueno, el exponente negativo, como su nombre lo indica, aparece algo así. La base tiene que estar elevado a un número y nos tiene que indicar ese número que es negativo. De lo contrario es positivo y no aplica. Entonces, cuando tengamos una base elevada a una potencia o exponente negativo, vamos a hacer la parte del recíproco. Y así lo vamos a conocer de aquí en adelante. Cuando escuches que tenemos que aplicar el recíproco de un factor, significa que vas a invertirlo. Es decir, en este caso, esta A se considera como una parte entera. En la parte de abajo del denominador está un 1 que no se pone. Si tú inviertes esta expresión, el 1 queda en la parte de arriba y la a a la n queda en la parte de abajo. Prácticamente lo que tenemos que hacer, cuando tengamos una base elevada a una potencia negativa, aplicamos su recíproco invirtiendo la fracción. Y en este caso puede aplicar para cualquier tipo de fracción. No tiene que ser necesariamente un entero. Ejemplos. Si tenemos x a la menos 2, si te fijas es muy parecida a la expresión, pues entonces aplica su recíproco y te va a quedar en forma de fracción 1 dividido sobre x al cuadrado. Es muy importante que no olvides cambiarle el signo. Si observas, aquí está negativo desde el inicio, cuando se te está presentando la situación. Tú tienes que cambiarlo a positivo para poder aplicar correctamente esta propiedad. Otro ejemplo pudiera ser con constantes, por ejemplo, 5 a la menos 2. Si te fijas, pues ya no es una variable, va a aplicar exactamente la misma situación, puesto que la base puede ser variable o constante. Así que en este caso te quedaría un 5 al cuadrado. Pero a diferencia del ejemplo de una variable, un 5 al cuadrado continúa porque equivale a un 25. Así que tu expresión debe de terminar ya sin la potencia. Entonces, si tú elevas un 5, o más bien tienes una base elevada, en este caso un 5 a la menos 2, equivale a 1 sobre 25. Este caso lo continuamos porque es específico de las constantes. En el caso de la variable, no sabemos cuánto vale x, estamos a la espera de decirle cuánto vale x para proceder a tener un valor constante. Pero es el mismo principio en el caso del recíproco. Considerando la línea de las propiedades que estábamos platicando anteriormente, ahora podemos entender un poquito más el asunto del exponente negativo, una vez explicado a qué se refiere el exponente 0 y el exponente negativo. Bien, la propiedad número 6 me dice que si yo tengo en un par de paréntesis una fracción y esa fracción está elevada a una potencia negativa, tenemos simplemente que invertir la posición de las fracciones, es decir, esta b cambia de ubicación y ahora se va a volver numerador y la a denominador, es decir, cambiamos de posición las dos letras, entonces este valdría b para el numerador y a para el denominador, y la potencia se hace positiva y posteriormente efectuamos la operación de una potencia con una fracción adentro. Entonces vamos a ver un ejemplo al respecto. Recuerda que estamos trabajando nada más o estamos especificando qué hacer cuando tengamos un negativo. Ejemplos, vamos a poner
x entre y al cuadrado. Y todo está elevado a la menos 2. Muy bien. De acuerdo a esta propiedad hay que invertir la fracción. Entonces te quedaría y cuadrada en el numerador y una x en el denominador. Y le pones el 2, pero ahora positivo. Es muy importante no olvidar cambiar el signo. Y ahora, de acuerdo a las propiedades anteriores que habíamos visto, recuerda que este 2 pues, se reparte en la multiplicación de esas dos potencias. Así que la respuesta sería 2 por 2, sería y4, dividido sobre 1 por 2, x al cuadrado. Quitamos el paréntesis y también quitamos la potencia. Es muy importante fijarnos en ese detalle. Muy bien, ahora tenemos la propiedad número 7. Si observas, pues también está en forma de fracción, pero no tiene paréntesis. Y aparte, cada una de sus bases tiene potencias negativas. Bueno, cuando nos encontremos ante esta situación, basta con hacer la misma operación que hicimos en la propiedad número 6 y tenemos que invertir la ubicación de las dos bases, sin olvidar cambiar el signo. Es decir, te quedaría b a la m en la parte de arriba y a la n en la parte de abajo. Basta con hacer eso y cambian los signos. Ejemplo, tuviéramos x a la menos 2 dividido sobre y a la menos 3. Bueno, lo voy a continuar aquí. Haciendo esta operación, pues te quedaría y a la 3 en la parte de arriba y x cuadrada en la parte de abajo. No olvides cambiar el signo. Bien, a continuación vamos a ver ejemplos en los que, vamos a ver 6 ejemplos en los que tenemos que aplicar pues diferentes propiedades como ya los platicamos. Observa cada uno de ellos porque cada uno de estos se aplica una, dos o más propiedades. No significa que en cada ejercicio nada más se aplique una propiedad. Pueden tener varias, no hay una limitante al respecto, pero hay que observar bien cómo se me está presentando la situación. Por ejemplo, para este caso, el caso número 1, tenemos una x a la 4 multiplicada por una y a la 7. Recuerda que al no haber signo de más o de menos que separe, es multiplicación. Y de acuerdo a la propiedad número 1, cuando tenemos multiplicación, se debe de sumar el exponente. Sin embargo, aquí tenemos un dato importante. El hecho de que aparezca x y y ya me está indicando que las bases son diferentes y la propiedad me dice que deben de ser la misma base. Por lo tanto, en esta situación, x4 y a la 7 no pueden sumarse. Es decir, pasan exactamente igual. Sería un error que yo sumara 4 más 7 y dijera A es a la 11 y que pusiera XY a la 11. Si pongo esto y sumo sus bases, cometí un error algebraico. Debo de fijarme muy bien que sean las mismas bases. Caso contrario, hubiera ocurrido si esta Y, por ejemplo, hubiera sido una X. Entonces en ese caso la propiedad se aplica porque es la misma base. Y 4 más 7 es X a la 11. Y este resultado sí habría estado correcto. Hay que fijarnos muy bien en el caso de las bases. Muy bien, vamos a ver el caso número 2, en el que claramente puedo ver que también es una multiplicación. Sin embargo, existe el detalle del signo negativo. Tengo que ponerle mucha atención cuando haya negativos para ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, primero tenemos que efectuar la regla del recíproco. Tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo primero con el recíproco. El recíproco me dice que si está el negativo, lo tenemos que invertir. Es decir, esta y nada más, y a la menos 7 baja en forma de fracción. Y te quedaría y a la 4 que multiplique a 1 dividido sobre y a la 7. Observa cómo esta multiplicación se sigue efectuando, pero el y a la menos 7 ya cambió. Entonces, como es una multiplicación, recuerda que este tiene un 1 imaginario, y en la multiplicación de fracciones, pues es numerador por numerador y denominador por denominador. Así que te quedaría y a la 4 por 1, pues es y a la 4, dividido sobre y a la 7 por 1, y a la 7. Quizás este paso te lo puedas saltar, por así decirlo, porque lo puedes hacer mentalmente. Simplemente y a la menos 7 se acomode en la parte de abajo de y a la 4, sin necesidad de hacer esta situación.
Bueno, aquí todavía continúa. Vamos a hacerlo, ahorita anotamos este ejercicio. Ya la 4 y ya la menos 7, recuerda que el numerador, el de arriba, aquí se aplica todavía una propiedad más, es la propiedad número 2. Cuando tengo las mismas bases, el numerador, la potencia del numerador, resta a la potencia del denominador. Y aquí quiero dejar algo bien en claro. ¿Por qué? Porque va a resultar un negativo. Si tú haces 4 menos 7, porque en realidad así debería de ser, 4 menos 7, te va a quedar una y a la menos 3, porque estás haciendo una resta natural. ¿Quién es mayor? El menos 7. Y la diferencia son 3 y se queda el signo negativo. Entonces, esta operación me sigue manteniendo un negativo para hacer la resta. Bueno, vuelvo a aplicar el recíproco y recuerda que este vuelve a cambiar de ubicación y te queda un 1 en la parte de arriba y y3 en la parte de abajo. Siempre que terminemos un problema de este tipo, tenemos que asegurarnos que no queden potencias negativas. Podemos manipularlas, es decir, cambiarlas de ubicación varias veces en el proceso, sí, siempre y cuando estemos respetando la regla del recíproco y no alterar signos o ponerle un signo que no existe. Si cambiamos de positivo a negativo, tenemos que asegurarnos que realmente cambiamos de posición esa variable. Si tenemos eso en mente, el proceso que tú vayas a hacer va a continuar y no va a haber ningún problema con esa propiedad. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio número 3. Tenemos la situación de c a la 9 entre c a la 5. Recuerda que no importa la variable. Entonces, vamos a obedecer a la propiedad número 2. Es una resta del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y haces c9 menos 5. Y pues esto es 4 positivo. Como ya quedó positivo, la resta es positiva, ahí terminaría la ejecución de esta situación. Muy bien, vamos a ver ahora el ejercicio número 4. Aquí tenemos b a la 4 elevada a la 5. Recuerda que también hay una propiedad que me dice qué hacer en dado caso de que tenga esa situación. Y la propiedad nos dice que estas dos potencias se tienen que multiplicar. Así que haces la multiplicación natural. 4 por 5 pues es 20. Y básicamente es todo lo que hay que hacer para ese caso. Muy bien, pasamos al ejercicio número 5 y tenemos algo parecido a esto. Es un paréntesis elevado a una potencia. Como el paréntesis está abarcando a dos términos, a un término con dos elementos, esta potencia de 3 va a afectar a cada uno por separado. Así que cuando hagas la operación de 3 elevado a la 3, recuerda que no es 3 por 3. Significa que el 3 se elevó a la 3, por así decirlo, va a quedar separado de esta forma. 3 elevado a la 3, que multiplique a una x, recuerda que aquí hay un 1 por 3, pues se queda el 3. Aquí hay que elevar el número, 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Recuerda que es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Así que la respuesta sería un 27 de x cúbica. Recuerda, no es 3 por 3. Muy bien, vamos a ver el ejemplo número 6. Aquí tenemos una x a la 1 y un 2. También va a ocurrir la misma situación como en el caso anterior y este 5 va a afectar a esa x y a este 2. Y se va a multiplicar. Recuerda que estamos multiplicando la potencia. Así que 1 por 5 te queda x a la 5 en la parte de arriba y un 2 elevado a la 5 en la parte de abajo. Recuerda, no es 2 por 5. Eso sí lo repito mucho porque es un error muy común querer multiplicar 2 por 5 y poner el 10. Eso está equivocado. Es un 2 elevado a la 5. Porque en este momento ese 2 tiene un 1. Y al hacer 1 por 5 es 5. Falta elevar el número de la base que es 2. Así que aquí harías la multiplicación 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32.
Así que la respuesta para este ejercicio sería x5 dividido sobre 32.